16 borrascas en una temporada, un récord histórico que habla de un clima más extremo y más imprevisible. Agua que arrasa en unos lugares y escasea en otros. Desbordamientos del Ebro en Navarra y Aragón, crecida del Arga y del Ega en Navarra, inundaciones en el entorno del Guadalquivir y ríos en alerta en Galicia, Miño, Sil y afluentes. Se han visto afectadas infraestructuras con daños en carreteras, desprendimientos y cortes ferroviarios, pérdidas de cosechas, contaminación de ríos y acuíferos y lo más grave, víctimas mortales por caídas de árboles, desprendimientos, arrastres de vehículos o por los mismos desbordamientos de ríos y crecidas repentinas. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Viruta Verde. Soy Eneco Martínez. Bien, más allá del impacto inmediato de todo lo que hemos vivido desde inicio de año, hay una pregunta de fondo. ¿Qué relación tiene todo esto con la forma en que usamos y gestionamos el agua? Hoy analizamos nuestra huella hídrica. No solo el agua que consumimos, sino la que hay detrás de lo que producimos y consumimos cada día. Hoy nos centramos en este indicador. Voces Sostenibles entrevista al profesor Robert Béjar Fernández de Divide. El caso de éxito es nada más y nada menos que la emblemática marca de Levi's, fundada en 1853, y tenemos un flash de actualidad y un desafío final que hará que nos lo pensemos dos veces antes de abrir el grifo de agua. Así que empezamos. Hola Juanjo, Nicole, Ale, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Gracias por preguntar. Entusiasmados de estar aquí una vez más. Perfecto, muy bien, me alegro, de verdad. A ver, te pregunto a ti, Juanjo, ¿qué es esto de la huella hídrica? Entiendo que tiene que ver con el uso del agua, ¿no? Sí, claro, Eneco. La huella hídrica tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Eso es la huella hídrica. Seguramente usemos agua todos los días, pero ¿alguna vez te has preguntado cuánta agua se utiliza realmente para producir lo que consumes? Al igual que ocurre con la huella de carbono, de que ya hablamos en el episodio 9, muchas veces este impacto no es visible, ya que no vemos el agua que se usa durante todo el proceso de producción. Así que vamos a descubrirlo. Antes de nada, debemos saber qué significa realmente el concepto de huella hídrica. Se trata de un indicador ambiental que mide el volumen total de agua dulce utilizada, tanto de forma directa como indirecta, para producir un bien, prestar un servicio o mantener un estilo de vida. Y esto no solo se refiere al agua que vemos y usamos en casa, como al ducharse o lavar platos, sino también al agua que se utiliza a lo largo de todo el proceso de producción de los productos que consumimos diariamente. Este concepto fue desarrollado por Arjen Hoekstra, reconocido como el padre de la huella hídrica, fundador de Water Footprint Network, una organización internacional dedicada a promover el uso sostenible del agua a nivel global. Ahora, ya que conocemos la definición de este concepto, veremos cómo la huella hídrica se divide en tres tipos representados por colores. Huella hídrica azul corresponde al agua extraída de fuentes superficiales o subterráneas, como ríos, lagos y acuíferos. Se usa, por ejemplo, en la agricultura de riego, la industria o el consumo doméstico. Huella hídrica verde es el agua de lluvia almacenada en el suelo, que es absorbida por las plantas durante su crecimiento. Es especialmente importante en la producción agrícola. Huella hídrica gris representa el volumen de agua necesario para diluir los contaminantes generados en un proceso productivo, de manera que el agua resultante cumpla con los estándares de calidad ambiental. Al igual que la huella de carbono, la huella hídrica es un impacto invisible, ya que no somos conscientes de cuánta agua se necesita para fabricar los productos que usamos a diario. Por ejemplo, la ropa que vestimos, los alimentos que comemos o los dispositivos que utilizamos requieren grandes cantidades de agua durante su producción, aunque no lo notemos. Comprender la huella hídrica nos ayuda a tomar decisiones más responsables, valorar el agua como un recurso limitado y reflexionar sobre el verdadero impacto de nuestro consumo cotidiano.
En conclusión, la huella hídrica nos permite ver más allá del grifo y comprender cómo nuestras decisiones diarias influyen en el uso del agua a nivel local y global. Conocer estos conceptos es el primer paso para ser responsables y contribuir al cuidado de un recurso tan valioso como el agua. Gracias por escuchar y recuerda, no es solo agua, es futuro. Cada decisión suma o resta. Tú decides qué huella dejar. Gracias, equipo. Debemos entender así que la huella hídrica no es solo un concepto técnico, sino una herramienta para interpretar lo que está pasando ahí fuera. Y que entender la huella hídrica significa dejar de ver el agua como algo que simplemente cae o sale del grifo, y que empecemos a verla como lo que realmente es, un recurso estratégico que conecta clima, industria, agricultura y consumo. Bien, seguimos avanzando. Abrimos ahora nuestro espacio Voces Sostenibles, donde José, Mauri y Ushue dan la palabra al profesor Robert Béjar Fernández, del área de transversales de Givide, para que nos descubra cómo la huella hídrica y los fenómenos extremos recientes desafían nuestra forma de producir, consumir y cuidar los ecosistemas. Adelante, os escuchamos. Eso es, Eneco. Como dices, hoy nos acompaña Robert Béjar Fernández, profesor de diferentes materias del área de transversales en el Centro Educativo Jesús Obrero Eguivide. Robert, bienvenido y gracias por acompañarnos. Kaixo, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Robert, a lo largo del programa estamos hablando mucho de la huella hídrica y muchas veces pensamos solo en agua que vemos, la que sale del grifo. Pero insistimos en que hay una parte invisible, el agua virtual, que pesa muchísimo más en la industria. ¿Crees que la industria es realmente consciente de cuánta agua consume de forma indirecta en sus procesos productivos? Bueno, yo diría que la conciencia está creciendo, pero que todavía es parcial. Esa parte invisible que comentabais antes tiene una gran importancia y obliga a mirar más allá de la fábrica y analizar toda la cadena de valor. Por ejemplo, una empresa metalúrgica aquí en Euskadi puede tener un consumo directo de agua relativamente bajo, pero el acero que utiliza o la energía que consume ya han necesitado de miles de litros antes de llegar a la nave. Por tanto, el consumo real no es solo el que vemos a simple vista, sino el que está incorporado en todo el proceso. Claro, al final muchas empresas controlan el contador de agua, pero no siempre todo lo que hay detrás del proceso. Y eso conecta con una idea muy extendida, que reducir la huella hídrica es simplemente gastar menos agua. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor error cuando hablamos de reducir huella hídrica en una empresa? Yo creo que el mayor error es pensar que reducir la huella hídrica es únicamente gastar menos agua. La eficiencia es fundamental y eso lo marca también el ODS número 6 de la Agenda 2030, pero no bastaría con quedarse ahí. Al final hay otra dimensión muy importante que es la calidad del agua. Aquí entra la huella gris, que mide cuánta agua necesita la naturaleza para absorber la contaminación que generamos. Una empresa puede mejorar su eficiencia, pero si devuelve agua con carga contaminante, el impacto sigue estando ahí. Por eso no es solo cuánta agua usamos, sino en qué condiciones la devolvemos al entorno. Es interesante lo que comentas, porque muchas veces pensamos en el ahorro, pero no tanto en qué agua devolvemos al entorno. Y ahí entra un concepto clave del que se habla menos, de los 3 tipos de huella hídrica, azul, verde y gris. ¿Cuál dirías que es hoy el mayor reto para las empresas? Pues si tuviera que elegir hoy, diría que precisamente la que acabo de mencionar, la huella gris, sería el mayor reto. No porque sea más importante que las otras, sino porque es la más compleja de gestionar. Y la huella azul se mide y se regula, la verde depende mucho del clima, pero la gris exige asumir responsabilidad ambiental, replantear procesos desde una lógica de sostenibilidad real, y ahí es donde al final una empresa demuestra si entiende que no se trata solo de usar el agua, sino de cómo dejamos el planeta después. O sea, que no es solo cuánta agua usamos, sino cuánta agua necesita la naturaleza para recuperar su calidad. Y esto se vuelve especialmente crítico cuando entran en juego fenómenos extremos como los que hemos vivido recientemente. Fenómenos cada vez más intensos y recurrentes.
Los últimos meses hemos visto borrascas como Marta o Leonardo traer lluvias torrenciales e inundaciones en España. Por ejemplo, Grazalema, León o Ourense. Y devastadoras danas en la Comunidad Valenciana y diferentes eventos de lluvias intensas que han desbordado ríos o colapsado sistemas de drenaje en otras zonas. Desde la perspectiva de la huella hídrica gris, ¿cómo afectan estos episodios extremos a la calidad del agua dulce y a la capacidad de los ecosistemas para asimilar la contaminación? Episodios como la borrasca Marta aumentan la huella gris de forma muy significativa. Cuando hay inundaciones, el agua arrastra a su paso sedimentos, fertilizantes, residuos urbanos, y todo ello acaba en ríos y en embalses. Aumenta la carga contaminante y se necesita más capacidad natural o más tratamiento para recuperar la calidad del agua. Puede parecer que tenemos más volumen disponible, pero desde el punto de vista ambiental la presión es mayor, y ahí entendemos que más agua no siempre significa mejor calidad. O sea, que aunque parezca que haya mucha agua, en realidad lo que tenemos es más contaminación y más presión ambiental. Eso también se ve claramente en el sector primario. Se habla de más de 3.000 millones en pérdidas agrícolas tras estas lluvias. Si la huella hídrica verde es el agua de lluvia que aprovechan los cultivos, ¿en qué momento esa lluvia deja de ser un recurso y se convierte en un problema? La lluvia es un recurso cuando el suelo puede absorberla y el cultivo aprovecharla. Eso sería la huella verde en positivo. El problema aparece cuando la intensidad supera la capacidad que tiene el terreno para infiltrar agua. Entonces ya hablamos de erosión, hablamos de pérdida de suelo fértil, etc. Lo hemos visto en viñedos de Rioja Alavesa, lo hemos visto en cultivos de cereal en la llanada. Demasiada lluvia en poco tiempo no mejora la producción, al contrario, la perjudica. Y ahí entendemos que la lluvia no siempre es sinónimo de beneficio. Es curioso, porque solemos asociar la lluvia con algo positivo, pero aquí vemos que no siempre es así. Estamos viendo embalses aliviando agua, pero también cortes de suministros por turbidez en ciudades como Cádiz o Granada. ¿Por qué tener mucha agua no significa necesariamente gestionar bien la huella hídrica azul? Pues porque la huella hídrica azul no es solo cuánta agua tenemos almacenada, sino cómo la captamos, regulamos y distribuimos. Estos días lo hemos visto aquí en Álava con el embalse de Ullibarri-Gamboa, que ha tenido que abrir compuertas tras las lluvias intensísimas de las últimas semanas. Tener un embalse lleno no significa que todo esté resuelto. URA, que es la Agencia Vasca del Agua, tiene que anticiparse a las crecidas, garantizar la seguridad, asegurar que el agua llegue al fin y al cabo en las condiciones más adecuadas posibles. Por todo ello, disponer de mucho volumen no es lo mismo que gestionarlo bien. Al final volvemos a la idea de que la gestión es tan importante como la cantidad. Y esto nos toca muy de cerca como estudiantes de fabricación mecánica. Como futuros técnicos, hemos visto cómo las lluvias torrenciales en el norte han anegado polígonos industriales, cómo las crecidas de ríos han afectado a naves y accesos logísticos, o cómo las restricciones de agua durante los periodos de sequía han condicionado procesos productivos en distintas comunidades autónomas. ¿Cómo puede el diseño de procesos y de plantas industriales ayudar a ser más resilientes ante sequías y lluvias extremas? La resiliencia empieza en la fase de diseño. Y aquí vosotros y vosotras como estudiantes de fabricación mecánica tenéis mucho que decir. Una planta puede incorporar, por ejemplo, sistemas de drenaje preparados para lluvias intensas, de circuitos cerrados de agua, mejoras en refrigeración, proteger equipos sensibles frente a inundaciones. Si eso se piensa desde el proyecto inicial, la empresa va a conseguir reducir riesgos y ganar en estabilidad. O sea, pensar la sostenibilidad no como un añadido, sino desde el diseño. Para terminar, ante eventos como Marta, ¿qué debería priorizar una empresa? ¿Reducir consumo directo o invertir en proteger el ecosistema local para minimizar su huella gris? ¿Qué debería priorizar una empresa? Bueno, reducir el consumo directo es necesario porque la eficiencia siempre suma. Pero si tuviera que priorizar estratégicamente, diría que proteger el ecosistema local es clave. Si no hay ríos sanos, acuíferos en buen estado, capacidad natural de regeneración, sin todo ello, ninguna empresa puede sostener su actividad a medio y largo plazo. La huella gris
nos recuerda precisamente eso, que la sostenibilidad no termina en la puerta de la fábrica. Una empresa puede optimizar sus procesos, pero si no protege el entorno del que depende, el modelo deja de ser viable. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy, Robert, y por habernos ayudado a entender que la huella hídrica no es solo una cuestión de consumo, sino también de cómo gestionamos y protegemos nuestro ecosistema. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, Robert. Nos dejas, yo creo, una reflexión necesaria. La sostenibilidad no es un accesorio, es el plano sobre el que debemos diseñar nuestro futuro como técnicos. Y es que, amigos, después de escuchar este análisis sobre la huella hídrica y los retos de la industria ante fenómenos como las danas o las borrascas, la pregunta es obligada. ¿Se puede aplicar todo esto a gran escala sin perder rentabilidad? Y para responder a esto, nos vamos directos a nuestra sección de casos de éxito. Hoy analizamos a un gigante que todos conocemos y que ha tenido que reinventar su forma de entender el agua para no morir de sed en el mercado. Génesis, Gerald, Gabriela, la pregunta es vuestra. ¿Qué hay realmente detrás de unos vaqueros de Levi's? Hola, Eneco. Para situarnos un poco, cuando pensamos en unos vaqueros solemos pensar en moda o en consumo, pero ¿pensamos realmente en el agua que hay detrás de esa prenda? Normalmente no, y es curioso porque el denim es uno de los productos textiles más ligados al uso intensivo del agua, sobre todo en las fases de teñido y acabados. Justamente por eso el caso del Levi's Strauss & Co es tan interesante, porque hablamos de una empresa con una producción enorme que ha tenido que replantearse cómo gestiona el recurso hídrico para poder seguir siendo viable. Y recordamos algo importante. Hoy no vamos a hablar de energía ni de electricidad, sino exclusivamente de cómo se gestiona el tema del agua. Entonces, entrando en materia, ¿en qué momento el proceso de fabricación de los vaqueros se concentra el mayor consumo de agua? Principalmente en el teñido del tejido con índigo y en los procesos de acabado final, que son los que dan ese aspecto desgastado o envejecido tan característico de los vaqueros. El problema es que tradicionalmente estos procesos utilizan grandes volúmenes de agua, que tras solo un uso se convierte en aguas residuales. ¿Y Levi's decide intervenir justo en ese punto? Exacto, a través de sus procesos rediseñan estas fases para reducir al máximo el volumen de agua utilizada, o incluso eliminar algunos lavados en concreto. Has mencionado que no solo se reduce el uso de agua, sino que también se reutiliza. ¿Cómo se traduce eso en la práctica industrial? Muchas de las fábricas proveedoras de Levi's trabajan con sistemas de circuito cerrado, es decir, que el agua se recupera y no se vierte contaminada. El agua utilizada se recoge y se trata y se vuelve a introducir dentro del mismo proceso productivo. Esto permite reducir tanto la captación de agua nueva como la cantidad de vertidos al medio ambiente, algo especialmente importante en zonas con estrés hídrico. O sea que la empresa pasa de un modelo de usar y tirar a uno mucho más circular. Exactamente, y además estos estándares se exigen a lo largo de la cadena del suministro. Todo esto suena muy bien desde el punto de vista ambiental, pero ¿cómo se traduce en eficiencia para la empresa? En primer lugar, reducir el consumo de agua implica reducir costes asociados a su captación, a su almacenamiento y al tratamiento posterior de las aguas residuales. Además, al manejar menores volúmenes de agua contaminada, los procesos de depuración son más simples y controlables. Y no hay que olvidar que una buena gestión del agua reduce riesgos legales, sanciones y posibles interrupciones de la producción por falta de disponibilidad hídrica. Es decir, la empresa gana estabilidad y previsibilidad. Para cerrar, ¿con qué idea principal deberíamos quedarnos? Que el agua es un recurso estratégico en la industria del denim y no solo un insumo más. Y en que gestionarla de forma eficiente reduce el impacto ambiental y los costes asociados, mejorando la eficiencia operativa. En resumen, el caso de Levi's demuestra que una buena gestión del agua beneficia tanto a la empresa como al entorno. ¡Hasta luego! ¡Chao! En definitiva, este caso nos recuerda que el agua no es solo un insumo más, sino un recurso estratégico que, gestionado de forma eficiente, beneficia tanto a la empresa como al entorno. Gracias, equipo, nos habéis hecho ver cómo la innovación en procesos, la reutilización y la exigencia de toda la cadena de suministro permiten reducir consumo,
vertidos y riesgos, mientras se gana estabilidad y eficiencia. Y sobre todo, que pensar en el agua como un recurso limitado nos obliga a repensar cada fase de producción y a actuar de manera más responsable. Bien, vamos a avanzar un poco más porque no nos quedamos en la superficie del charco. Hoy el equipo Flash de Actualidad ha preparado un análisis de esos que te dejan mojado. Vamos a conectar el estruendo de los truenos con la huella hídrica que dejamos cada vez que compramos una hamburguesa o estrenamos una camiseta. Tom, Carlos, Andoni, el micro es vuestro. Adelante con el Flash de Actualidad. Hoy vamos a hablar de algo que nos está afectando bastante estos días aquí en Andalucía, la borrasca Marta. Exacto, lluvias fuertes, ríos llenos, embalses subiendo y claro, todo el mundo diciendo, ¡buah! Ahora sí que sobra el agua. Pero ojo, hoy no venimos solo a hablar del temporal, sino de algo que está muy relacionado con todo esto, la huella hídrica. Para ponerlo en contexto, la borrasca Marta está dejando lluvias bastante intensas en muchas zonas de Andalucía. Sí, y hay sitios donde ha llovido en pocos días lo que no llovió en meses. Eso tiene cosas buenas como que se llenen los embalses, pero también problemas inundaciones, carreteras cortadas y campos dañados. Y aquí viene la pregunta clave. Porque llueva mucho durante unos días significa que ya no tenemos que preocuparnos por el agua. Spoiler, no. Vale, vamos a lo importante. ¿Qué es eso de la huella hídrica? Pues básicamente es todo el agua que se utiliza para producir lo que consumimos, no solo la que sale del grifo. Exacto. Por ejemplo, no es solo el agua que usas para ducharte, sino también el agua que se necesitó para producir tu ropa, tu comida o incluso tu móvil. Para que flipéis un poco, producir una sola camiseta de algodón puede necesitar más de 2.000 litros de agua. Y una hamburguesa alrededor de 2.500 litros. Ahí lo dejo. Entonces, aunque ahora veamos lluvia por todos lados, gracias a la borrasca Marta, nuestra huella hídrica sigue siendo enorme. Aquí es donde se mezclan los temas. Mucha gente piensa si está lloviendo tanto, ya no hay sequía. Pero la realidad es que estas lluvias son puntuales y no siempre se aprovechan bien. Además, gran parte del agua cae muy rápido, se pierde por escorrentias o acaba en el mar sin poder almacenarse. Mientras tanto, seguimos consumiendo agua como si fuera infinita. Y no solo en casa, la agricultura y la ganadería, que son súper importantes en Andalucía, tienen una huella hídrica enorme. Por eso es clave no confundir muchas lluvias con uso responsable del agua. Vale, no vamos a salvar el mundo en 6 minutos, pero algo sí podemos hacer. Por ejemplo, reducir el desperdicio de comida. Tirar comida es tirar todo el agua que se usó para producirla. También fijamos en lo que nos consumimos. Menos ropa innecesaria, más productos locales y de temporada. Y en casa, lo típico pero importante, duchas más cortas, no dejar el grifo abierto y usar bien la lavadora. Pequeños cambios que, sumados, reducen bastante nuestra huella hídrica. Así que, aunque la borrasca Marta esté regando media Andalucía, el agua sigue siendo un recurso limitado. Y entender nuestra huella hídrica es clave para no malgastarla. Y con esta idea clara, seguimos avanzando en nuestro viaje hacia la sostenibilidad. Ahora cerramos el episodio de hoy dando paso a nuestro desafío verde, donde ponemos a prueba todo lo aprendido y exploramos cómo convertir buenas prácticas en acciones de verdad. Hola Neko, esa es la idea, ponernos a prueba y pasar a la acción. Y después de escuchar a los compañeros del Rincón del Experto sobre la huella hídrica y al profesor Robert sobre los retos de la industria ante fenómenos como las últimas borrascas y ver que gigantes como el Levis ya están aplicando circuito cerrado, queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasa con nosotros? No podemos quedarnos solo en la teoría. Toca mirar ese recurso tan vital y cada vez más escaso, el agua dulce. Exacto, en este episodio estamos abordando el concepto de la huella hídrica, ese impacto invisible que hay detrás de todos los consumismos. No solo es el agua que usamos al ducharnos, sino la que está detrás de una camiseta, de un café o de una hamburguesa. Y por eso llega nuestro momento favorito, el desafío Viruta Verde. El reto de esta semana es claro, medir vuestra huella hídrica personal. Para ello vamos a utilizar la calculadora de la Fundación Aquae.
una fundación que nació en 2013 para impulsar la educación, apoyar la sostenibilidad y difundir conocimiento. Sí, en su página web oficial, fundacionaquae.org, podemos acceder a una calculadora que nos permite medir la huella hídrica. Eso es. Y en la descripción de este episodio os dejamos un enlace directo para que podáis acceder. Además es muy fácil. Solo necesitáis 5 minutos y responder a preguntas sobre vuestra alimentación, consumo de ropa y hábitos en casa. Al final obtendréis una estimación de cuántos litros de agua están asociados a vuestro estilo de vida. Y ojo, porque los resultados suelen sorprender. Muchas veces pensamos que el mayor gasto está en la ducha, pero el mayor impacto suele venir de lo que comemos o compramos. ¿Os habéis planteado, por ejemplo, cuántos minutos tardáis en ducharos? ¿O cuánto tiempo dejáis abierto el grifo del baño? O preguntas como ¿cuántas veces fregáis a mano a la semana? ¿O cuántas lavadoras ponéis? La cuestión es que nuestros actos influyen. Por ejemplo, reducir el consumo de carne roja puede disminuir muchísimo nuestra huella hídrica. Producir 1 kilo de ternera requiere miles de litros de agua. O la moda rápida. Comprar camisetas constantemente también tiene una huella hídrica muy alta, porque el algodón necesita grandes cantidades de agua. Así que el desafío, aparte de utilizar la calculadora y medir la huella hídrica, es elegir un hábito concreto que podamos cambiar esta semana. Tú, Urchi, ¿a qué te comprometes? Yo me comprometo a revisar mi consumo de ropa y no comprar nada que no se necesita realmente. Pablo, creo que va más por el tema de alimentación. Así es, Urchi. Yo voy a intentar reducir la carne roja, al menos a una vez por semana. Pues yo, chicos, me voy a centrar en evitar el desperdicio alimentario, porque tirar comida también significa tirar toda el agua que se utilizó para producirla. La huella hídrica, igual que la de carbono, es un impacto invisible pero muy real. Y en un contexto en el que hemos visto fenómenos extremos como la borrasca Marta y sus consecuencias sobre ecosistemas, agricultura e infraestructuras, entender cómo usamos el agua es más importante que nunca. Así que ya sabéis, medid vuestra huella hídrica, elegid un hábito que podáis mejorar y compartidlo con nosotros. Sí, incluso podéis contárnoslo por audio a través de nuestro sitio web de YouTube. Cierto, Urchi. Quien quiera puede contactar con nosotros, preguntar, plantear temas, incluso para que tratemos en episodios, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, y a todos los equipos, gracias una vez más, a los 15 que formáis el grupo de diseño en fabricación mecánica de Divide, porque sois quienes hacéis posible Viruta Verde. Hoy nos habéis ayudado a entender la huella hídrica y la resiliencia industrial. Nos habéis situado con la participación estrella del profesor Robert, gracias compañero, frente a fenómenos extremos y su impacto en ecosistemas y comunidades. Hemos visto con un caso real como el de Levis cómo la innovación y la gestión eficiente del agua pueden transformar un proceso productivo. En definitiva, habéis ayudado a que entendamos que el agua no es solo un recurso que usamos y vemos en casa, sino un elemento estratégico que conecta industria, agricultura, ecosistemas y decisiones diarias. Que la huella hídrica azul, verde, gris nos recuerda que cantidad, calidad y gestión van siempre de la mano. Y que la sostenibilidad no es un añadido, es una forma de pensar y actuar en cada proceso y cada decisión. A todos quienes nos escucháis, que va creciendo en número, gracias por acompañarnos en este viaje, por escuchar y sobre todo por implicaros en construir un futuro más responsable. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Recordad, cada decisión suma o resta. Tú decides qué huella dejar.